Buenos días, iglesia. Qué bueno verlos una vez más. Hoy un domingo tan bonito, tan radiante. Y esta semana muy bonita, muy radiante, muy quemante, ¿no? No sé si ustedes han sentido el mismo calor que nosotros, pero bueno, gracias a Dios por eso. Comentarles que durante este último mes y el que está comenzando, es más, diría yo que a finales del año pasado, diciembre, enero y este mes, hemos estado con mi familia recolectando ciertas experiencias muy enriquecedoras que ahora son presentadas en esta pequeña reflexión del día de hoy. Y digo yo que son recolectadas porque hasta este momento Dios ha estado alimentando este mensaje. Como lo decía ahorita el hermano que nos compartió su testimonio, el último hermano que compartió su testimonio, nosotros francamente somos todo el tiempo pasados a prueba. Sea por cuenta del enemigo o sea por cuenta de Dios, pero vamos a hablarlo un poco más detalladamente. Pero, ¿qué pasa cuando, y de eso vamos a hablar hoy? Porque hay que vivir la palabra para predicarla. Entonces, diciembre, enero y hoy y este mes han sido una colección de aprendizajes a los que hoy quiero compartir con ustedes con el título Cuando nada sale como lo esperábamos. Y así es, así como lo digo, porque uno prepara muchas cosas y tiene muchos planes, pero ¿y cuando nada sale como lo planeábamos o como lo esperábamos? ¿Qué vamos a hacer? Precisamente, estamos empezando el 2018 y yo me imagino que así como yo, usted, su familia, sus hijos, todos tenemos planes. Queremos hacer algo este año. Nos propusimos algo, ¿no? No sé, puede ser desde comenzar una vez más la dieta que hace rato usted tiene pendiente, o estudiar, que me pareció muy bonito y felicito mucho a Marcela, que reinicia sus estudios de posgrado. Imagínense, ahí está un proyecto para empezar. Hay un nuevo trabajo, ¿sí? Este año comenzamos con nuevo trabajo también en mi casa. Nuevos servicios en la iglesia. No, hoy sí voy a ir a la iglesia, sí voy a llegar más temprano a la iglesia. Este año sí voy a participar en los ministerios. Hay emprendimientos nuevos, empresas que nacen este año, gimnasios que vuelven a ser visitados después de mucho tiempo. Hay diferentes tipos de emprendimientos, de planes. Pero yo le invito a algo en esta mañana, que se enfoque allí en su corazón y en su mente, en un plan que usted considere uno de los más importantes en su vida y en la vida familiar y personal para este 2018. Piense cuál es el plan o proyecto que hoy usted está diciéndole, Señor, esto es lo que voy a apostar y por lo que voy a entregar tiempo, recursos, atención durante este 2018. Pregúntese qué cambios va a hacer en su vida en pro de ese proyecto. Piénselo, medítelo. Como le digo, ¿habrá alguna empresa que quiera emprender? ¿Quisiera servir en la iglesia? ¿Quisiera por salud volver al gimnasio? Porque también es por salud. ¿Quisiera hacer algo de lo cual es fundamental que se tome esa decisión? Piénselo. Y le pregunto, ¿qué pasaría si eso que usted acaba de pensar no sucede? ¿Qué pasaría si eso que usted tiene tan proyectado y tan claro en su mente no sucede? Nada sale como sucede, como usted lo piensa. ¿Qué haría usted?
tiene plan B, tiene plan C, tiene plan Z. Todo comienza, mis queridos hermanos, con decisiones. Todo comienza con decisiones. Tomar decisiones. La vida es como una ciudad, una avenida. Cada esquina es una decisión. Yo decido si sigo derecho, a la izquierda, a la derecha, abajo, arriba. Todo comienza con una decisión. Una decisión mal tomada nos va alejando cada vez más del proyecto que usted quiere ver realizado. Bueno, probablemente no tenga planes para usted mismo, pero sí quiere ver a sus hijos o a sus nietos realizando las cosas que son buenas para ellos. Pero ¿qué pasa si nada sale como usted lo espera? Podemos tomar decisiones y trazar planes de tres formas. La primera, como alguna vez lo hizo David en el palacio, mientras su ejército salía a pelear contra los hijos de Amón. Y él se decía, pues, ¿qué puede salir mal? Entonces, en 2 Samuel 11, él se queda haciendo nada en el templo, en el palacio real. Y él dice, pues yo creo que tengo el ejército que debo tener, tengo la gente que necesito, están haciendo lo que yo quiero que hagan, ¿qué puede salir mal? Así muchas veces tomamos decisiones. Pues, qué bobada, pues hagámosle. ¿Qué podría salir mal? Y todos sabemos luego qué pasa cuando David decide quedarse en el palacio mientras su pueblo se mata en la guerra. ¿Qué puede salir mal? Pues resulta que a David todo le salió mal. Otra manera de tomar decisiones, nada debe salir mal. Nada debe salir mal. Estoy convencido de que lo que hago es lo correcto. Por lo tanto, nada debería salir mal. Pues que estoy haciendo lo bueno. Estoy haciendo lo que debo hacer. ¿Por qué debería salir mal? Por ejemplo, cuando Pablo, el apóstol, siendo un hombre tan lleno de sus convicciones, tan convencido de lo que pensaba, convencido de que estaba haciendo lo correcto matando cristianos, se le aparece nuestro Señor y lo derriba de su cabalgadura. Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Y aún así Dios le dice no. Y luego, más adelante, cuando Pablo en su primer viaje misionero recibe qué paliza en Listra, cuando por hacer lo que debe hacer, le salen mal las cosas. Entonces, si esto, no. Y si esto, tampoco. ¿No? En Hechos 14:19 está, lo dejaron medio muerto. Si no es porque Dios lo despierta y lo levanta, él estaría muerto en ese momento. Pero Dios tenía en su control todas las cosas. Tiene en su control hasta ahora todas las cosas. Nada debería salir mal. Tercero, nada puede salir mal. Nada puede salir mal. Planifico detalladamente y considero todas las circunstancias. Me preparo para lo imprevisto. Estoy convencido de lo que hago y lo que hago es correcto. Como Josué. ¿Se acuerdan de Josué? En el capítulo 7 del libro de Josué. Cuando él envía unos espías a la ciudad de Ai, y estratégicamente, militarmente lo hizo bien. Pero ¿qué pasó? Un corregimiento puso a correr a un ejército completo de una nación. Y Josué dice, ¿y qué pasó aquí? Si nada debió haber salido mal. Y a uno último, le agrego una cuarta. Todo puede salir mal. A veces lo que hacemos es pensar, ¿yo para qué empiezo si todo igual sé que todo va a salir mal? ¿Yo para qué hago eso si yo sé que eso no va bien? No voy a lograr nada con eso. Como le pasó
a Taré. ¿Se acuerdan de Taré? ¿Recuerdan quién es Taré? No, ¿cierto? Porque Taré aparece como antes de la historia oficial del pueblo de Israel. Resulta que Taré es el papá de Abraham. Y Taré, en el capítulo 11 de Génesis, nos dice la Biblia que él dijo, pues aquí en Ur no nos está yendo bien. Esta ciudad está muy pesada espiritualmente y económicamente. Me voy a Canaán. ¿Sabían ustedes que Taré fue antes de Abraham y ya tenía las intenciones de irse a Canaán antes que Abraham? Lo que pasa es que algunos estudiosos dicen que Taré traduce estancado. Entonces Taré sale muy juicioso y se enchuspa a su hijo, a su nuera, Sarai, se lleva a Lot además y sale hacia Canaán, pero se queda en una ciudad a medio camino, porque se detiene y dice, no, eso está como muy complicado. Y allí murió. Y si usted se fija luego en el capítulo 12 de Génesis, Abraham no sale de Ur, sale de la ciudad a la que llegó Taré con su padre. ¿Cómo usted y yo vamos a tomar decisiones en este 2018? Le pregunto, ¿qué puede salir mal? Va a decir, está tan confiado, estamos tan confiados que decimos, ¿qué puede salir mal? Hagámosle. O nada debe salir mal porque estoy haciendo lo correcto, o es que nada puede salir mal porque todo lo tengo controlado. Bueno, le recuerdo, trate de tener a su plan, su proyecto para este año ahí, para pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Cuando a usted le pasa algo malo, a mí me ha pasado, me dicen, es que Dios tiene algo mejor para ti, ¿no? O es que tal vez no era tu momento. Cuando mis planes fracasan, hay gente alrededor que buscando consolarme me dicen, es que lo que no es para uno, es que eso no te convenía. Dios sabe cómo hace sus cosas. Mira, algunas de esas respuestas son verdaderas, pero es que las volvimos automáticas. Las volvimos automáticas porque, francamente, usted sabe y es consciente si eso era para usted o no era para usted. Y esa es la invitación para este año, que no estemos más frustrados, lamentándonos por los proyectos que no avanzan, no se dan. Y nos contentamos con respuestas automáticas. Algunas pueden ser verdad, pero ¿son para usted? A mí ya me pasó. Sí, es que eso no era para mí. No, eso era para mí. Lo que pasa es que yo me equivoqué. O, sí, Dios tiene algo para mí. Debo esperar. Sí, amén. No debo seguir escogiendo mal. Entonces, ¿por qué fracasan nuestros planes? Siempre, cuando los planes, nuestros proyectos, nuestros emprendimientos empiezan a tambalear o se caen, tienen que ver con dos protagonistas. Yo y los demás. De entrada saquemos a Dios de la ecuación. Dios no tiene la culpa. No se queje contra Dios, no pelee con Él. Empecemos a reconocer que Dios no tiene la culpa. Y ya lo vamos a ver por qué. Pero aquí los que tenemos la culpa somos nosotros. Hay que ser claros con eso. El propio, como le pasó a David, que ocioso en el palacio se llenó de lascivia e hizo lo que hizo. O el pecado de Pablo, convencido de lo que estaba haciendo,
en el camino a Damasco, porque luego es diferente, pero en el camino a Damasco, enceguecido por su maldad y su rebeldía contra Dios, le pasa lo que le pasa. Lo dejan ciego además en el camino a Damasco. O puede pasar por nuestra rebelión interna o por la de los demás, como en el caso de Acán, el anatema. Josué, en el capítulo 7 de su libro, sale derrotado del corregimiento de Ai. ¿Y por culpa de quién era? ¿De Josué? No. ¿Del pueblo entero? No. Por un solo hombre y su familia cayó todo el pueblo. Y así nos pasa, hermanos. Por otras personas, nuestros planes y nuestros proyectos se caen. O en el caso de los judíos contra el apóstol, el pecado y el odio de los judíos lo llevaron a apedrear a Pablo y él sufrió esas consecuencias. Muchas veces somos nosotros internamente los que echamos a perder nuestros proyectos y nuestros planes, y otras veces son los demás los que los echan a perder. Voy a hacer una suerte de preguntas y usted internamente va a contestarse. ¿Estoy haciéndolo todos sus proyectos los está haciendo de manera apresurada, con afán y con ansiedad? Para lograr lo que usted quiere, ¿está afectando a mucha gente? ¿O por el contrario, está confiando demasiado en la gente? ¿Está contando con las circunstancias que no controla, que usted no puede manejar? Si es así, está empezando a tomar malas decisiones. Si es así, estamos desbaratando los planes antes de armarlos. Estas preguntas surgieron de mi propia experiencia. Yo no le consulté a ningún psicólogo ni nada. Esto es lo que a mí me pasó. Creo que nunca antes una reflexión que el Señor me permite dar es tan de mi vida. Les estoy compartiendo situaciones en las que el Señor mismo, no a través de otros pastores, no a través de prédicas, sino a través de las circunstancias, con empujones, con estrellones, con no Señor, esto no es para usted, he aprendido. Otra pregunta. Solo estoy considerando 2 o 3 opciones para realizar mis proyectos y esas opciones solo buscan beneficiarme a mí y no a los demás. Recordemos el mensaje de nuestro pastor la semana pasada, el domingo anterior, cuando él nos decía, ¿qué es amar al prójimo? ¿Recuerdan? ¿Qué es amar al prójimo? ¿Quién me recuerda? Siempre procurar el bien del otro. Siempre, en toda decisión, en toda palabra, en todo lo que haga. Siempre pensar en el otro. ¿Estoy ayudándolo? ¿Estoy permitiéndole y dejándole que haga las cosas por su propio bien? ¿O le estoy evitando que se haga daño? Porque también eso es amar al prójimo. No siempre le debo decir sí a todo. Si veo que mi prójimo se está haciendo daño, lo detengo. Entonces, mis planes, todo lo que ustedes y yo hemos planeado para este 2018, ¿está basado en ayudar al prójimo? ¿O estamos usando al prójimo para nuestros proyectos? Dice, ¿estoy aprendiendo de mis malas decisiones del pasado? Si usted sigue tomando las malas decisiones de hace 2, 3, 5 o 10 años, eso que usted quiere hacer para este 2018 no le va a resultar. ¿Está tomando en cuenta los consejos sabios de los hermanos que nos rodean, de la palabra de Dios? ¿Está tranquilo con esa decisión, con esos proyectos?
¿En realidad usted conoce las consecuencias que van a traer esos planes y esos proyectos? Lo último que a usted le interesa es saber qué dice la Biblia sobre su proyecto. ¿Ha llevado esta decisión, la que está tomando y sus planes, día a día en oración? Eso no es, Señor, ayúdame, ahí te entrego mi plan. Y cuando me doy el tiestazo, es que, Señor, ¿por qué? O ayúdame, Señor. Entonces me di a la tarea de saber por qué mis planes fracasan. Y encontré 3 respuestas. Le pregunté a 3 sujetos distintos y me dijo lo siguiente, me respondieron lo siguiente. Cuando yo le pregunté a Dios, ¿por qué permitiste que todo saliera mal? Él me respondió, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de, para daros el. Vamos a Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías 29, 11 al 13. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Si lo encontró, le recomiendo que lo separe, porque yo le pregunté a Dios por qué fracasaron mis planes y Él me respondió esto. Pero también le pregunté a la Biblia. Le pregunté a la Biblia por qué nada salió como yo lo planifiqué o como yo lo esperaba, si lo hice bien. Pues sí creo que lo hice bien. Y la Biblia me respondió, confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Le recomiendo que separe ahí Jeremías y nos vamos a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, verso 5. Esas 3 respuestas son las que vamos a considerar. Proverbios capítulo 3, versículo 5. Y el primero es Jeremías 29, 11. Cuando le pregunté al Señor, ¿por qué permitiste que todo saliera mal? Me respondió, yo sé los pensamientos que tengo sobre ti. Cuando le pregunté a la Biblia, ¿por qué todo me salió mal? Ella me respondió, confía en Jehová de todo corazón. Y cuando le pregunté a alguien, a quien también le pasó lo que a mí me pasó, bueno, realmente a esa persona le pasó algo mucho peor de lo que a mí me pudo haber pasado. Esa persona me respondió, desnudo salí de mi vientre, y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová. Conserve Jeremías, conserve Proverbios y vámonos a Job, capítulo 1, versículo 21. Sepárelos con los dedos, sepárelo con un lapicero, con su libreta, con el celular, ¿sí? Tenemos tres respuestas. Jeremías 29, 11, Proverbios 3, 5 y Job capítulo 1, versículo 21. Tres respuestas. Job capítulo 1, versículo 21.
y quedémonos ahí en Job. Le voy a pedir que se tenga allí Job y que incline su rostro para hacer una corta oración. Señor, no sabemos qué nos va a deparar el 2018. Estamos empezándolo, Señor, y las circunstancias no las conocemos. No sabemos absolutamente nada. La vida es como neblina, dice Santiago. Pero permítenos hoy entender, comprender y obedecer tus palabras y descansar en ti. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú revelando a cada uno de mis hermanos la manera en cómo deben llevar y poner a tus pies sus proyectos y sus planes y sus intereses para este 2018. Porque pensamientos de bien y no de mal tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Job a mí me da la respuesta cuando me dice, cuando me da su opinión a la pregunta, ¿yo qué hago? ¿Cuál debe ser mi actitud cuando nada sale como yo lo esperaba? Lo primero que es humillarnos. Humillarnos. Y yo sé que lo primero que a veces se nos cruza por la mente es enojarnos, porque gastamos tiempo, porque confiamos en las personas y las personas no nos devolvieron como habíamos esperado. Porque le oramos a Dios y al parecer Dios no nos escucha. Entonces, ¿qué es lo que se empieza a acumular en uno? Rabia, dolor, incluso incredulidad. Y eso poco a poco se va convirtiendo en una raíz de amargura. Es claro lo que nos dice Dios en 1 de Pedro 5, 6 al 7. Yo se los leo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos. Humillaos. ¿Qué será humillarse? Humillaos. Lo primero es bajar las revoluciones de ese estrés y de esa ansiedad. ¿Y ahora qué hago, no? Es nuestra naturaleza. Si esto no resultó, tengo que hacer algo, ¿cierto? Pero yo recuerdo que alguien aquí alguna vez dijo un testimonio. Cuando eso pasaba, lo que hacía era tomar a mi esposa y encerrarnos en nuestro cuarto. ¿A qué? Si usted no tiene esposa, entonces usted solo. Si está solamente con sus hijos, sus hijos. Si está con sus padres. Pero lo primero que hay que hacer es ¿qué? Orar. Y luego, cuando nuestros planes caen y se frustran, nuestras expectativas, lo que tenemos que hacer es entrar en el gobierno de Dios. Cuando el apóstol Pedro nos dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, la mano de Dios es las circunstancias que Él levanta como ejércitos alrededor nuestro y nos rodean. En la antigüedad, como ustedes recordarán en la historia del Antiguo Testamento, las ciudades eran sitiadas y se cortaban los suministros y no pasaba agua, no pasaban alimentos, no pasaba nada. Se dejaba morir la ciudad desde adentro. Morían de hambre, morían de enfermedades y Dios a veces permite que pasen esas cosas. Que nuestra vida sea rodeada de enemigos y corten suministros. El problema está en que yo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a salir a pelear solo contra esas circunstancias? ¿O me rindo a la voluntad de Dios? Todo gobierno conquistado por otro cumple condiciones de rendición. Cuando un pueblo conquista a otro, el que es conquistado debe demostrar que se rindió. En el caso nuestro, ¿cuál creen ustedes que sea nuestro acto de rendición a Dios? Orar, ¿sí? Por ahí era la cosa. Pero hay otra cosa más, hay algo más, un detalle.
¿Perdón? Obediencia. Todavía estamos pensando en hacer. Sí, tenemos que obedecer, humillarnos. Muy bien, vamos por ahí. Descansar en Él. Acompáñenme. No, yo se los leo, perdón. Ustedes están allí con tres. El Salmo, y yo sé que más de uno aquí lo ha escuchado. El Salmo 37, verso 7, ¿no? Bastante en nuestros labios, en nuestras oraciones, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Lo primero que tenemos que hacer al llegar en oración no es vomitar un mar de lamentos, de dolor, de rabia, de desprecio. No. Sí, estamos estresados, estamos cargados. Nada salió como lo pensábamos. Y le pido que recuerde esta reflexión cuando en este año a usted Dios quiera que sus planes sean los de Él y se cumplan. Pero si algo llegara a pasar, que esto no signifique que usted sea parte de la iglesia, sino que usted pueda rendirse delante de Dios. ¿Y qué es lo primero que hay que hacer? Guardar silencio. Encontraba un pasaje que ilustra esto de una manera sobrecogedora, es decir, una manera que nos deja sin palabras. Se los voy a leer, pero si ustedes gustan lo pueden tomar en sus apuntes. Está en el libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está escrito por Jeremías y recoge cánticos fúnebres. Esos poemas son cánticos fúnebres, cánticos de muertos, lamentos, precisamente. Y la Lamentación del capítulo 3 dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Está hablando del enojo de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. ¿Será que Dios hace eso? ¿Dios es capaz de llevarnos en tinieblas? No, Él permite que eso pase. Pero en Él no hay tinieblas ni sombra de variación, dice Santiago. Luego dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí, circunstancias se levantaron y disparan contra mí. Me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como ya los muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos los lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los ojos a mi oración. Mis oídos, perdón. Cerró los oídos a mi oración, perdón. Cercó mis caminos con piedra labrada. Torció mis derechos, mis senderos. Así como cuando usted, como dice el dicho, por donde sacaba la cabeza, por ahí le daban. Versículo 10. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. ¿Usted se imagina a Dios como un león contra nosotros? ¿O como un oso hambriento contra nosotros? Por Cristo Jesús eso ya no va a ser posible. Pero así nos sentimos cuando lo que pensábamos de nuestra familia se derrumba, cuando nuestro hijo o nuestra hija nos desilusiona, cuando la enfermedad llega en el momento menos deseado. Entonces, dice el versículo 13, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba.
Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de todos los días, de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Y esta imagen me deja impactado. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Llega momentos, y no nos asustemos, en donde Dios permitirá que nos den tal puñetazo que nos dejen heridos. Ya les voy a mirar la perspectiva de Dios. Y aquí empieza. El versículo 17 dice, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. El 21 cambia la perspectiva. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y el 26 dice contundentemente, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué significa humillarnos? Guardar silencio. Guardar silencio. Eso significa. Pero no guardar silencio ante mi dolor y mi expresión a Dios en mi oración, sino guardar silencio entre tanta quejadera, entre tanta amargura y entre tanto enojo. No podemos seguir así. Cada vez que hablas, cada vez que te quejas, cada vez que maldices y cada vez que te angustias, te haces más daño, dice el Señor. Cuando tú te callas delante del Señor, Él puede hablar. Si vamos a hablar, que sea para confiar y declarar nuestra confianza y nuestro descanso en Él, pero no para seguir quejándonos. Eso destruye cada vez más. El ejemplo del rey David es muy interesante en este aspecto, de cómo humillarnos delante de Dios. En 2 Samuel 15, se los voy a contar rápidamente. Recuerdan que Absalón, el tercero de sus hijos, intentó quedarse con el trono. Y David decide huir, salir de Jerusalén. Y cuando va saliendo, la Biblia nos describe a un rey David sin corona, de más de 60 años, otra vez en el desierto. Otra vez en el desierto, sin tronos, sin coronas, y lo que más le dolió a él, sin el arca de Dios. Porque cuando él sale, él huye de Jerusalén y Absalón va a llegar a Jerusalén y va a acabar con todo. El arca del pacto va detrás de David y David le dice a los sacerdotes, devuelvan el arca, devuélvanla. Ella tiene que estar donde tiene que estar. Y cuando el arca se devuelve, él se rompe, el alma de David se rompe. Y dice la Biblia que él sube, para que lo tengamos en cuenta, en 2 Samuel 15, 13, allí está. Todo el capítulo 15 y 16 narra este episodio. El rey David va subiendo el monte de los olivos, llorando, descalzo, con más de 60 años, cubierta la cabeza, todos sus proyectos y sus planes, y lo que él había conseguido, desapareció. Y el ejemplo del rey David, más adelante, cuando él calla, es cuando en el camino
aparecen diferentes personas que representan toda la vida del rey David. Aparecen siervos del pueblo de Gad, los filisteos. Aparece el siervo de Mefiboset, es hijo de Jonatán. Y aparece un descendiente de la familia de Saúl, allá. Y él aparece y coge piedras y le empieza a tirar piedras al rey David. Y le dice: sanguinario, hombre sanguinario, fuera de aquí. Y el viernes estaba viendo las redes sociales y me topé con el recibimiento, o más bien el abucheo que le hicieron a este señor comandante en Armenia y en Pereira. El mismo. No quiero asemejar al rey David con este señor, pero lo que uno percibe, el odio tan terrible, fue el odio que sintió David. De hecho, le gritaban lo mismo: asesino, asesino, genocida. Y a David le gritaban lo mismo: sanguinario, asesino, por Jehová estás así. Entonces, aparece un siervo de David que iba con él, fiel a él, y le dice: ¿quién es este, perdón la expresión, la Biblia la usa, este perro para que te trate así? ¿Vas a dejar que él te insulte? Y la respuesta del rey David en el capítulo 16, del 5 al 14, es contundente. Dice: silencio, le dice al siervo, antes cállate tú, porque si Jehová me mandó a maldecir, ¿qué se le puede hacer? Si Jehová le dijo que me maldiga, es porque Jehová me está maldiciendo. Sigo caminando. Quizás Jehová mañana me devuelva la paz que hoy no tengo. Esas son las palabras que el rey David usa. Ese es el ejemplo, hermanos. Y como decía ahorita nuestro hermano, eso solo se aprende cuando las circunstancias nos golpean directo en la cara. Tal vez, y me lo decía mi esposa, hay enseñanzas que no se aprenden con solo leer, con solo ir al seminario o con el nivel bíblico. Hay enseñanzas que solo el Espíritu Santo nos graba aquí en el corazón. Cuando por fin, hermanos, podemos tirarnos en la presencia de Dios y callar solo para dar gracias, entonces es que Dios puede hablar. Esa es la actitud de Job. Y hay que orar, hermanos, hasta que Dios hable. Nos lo enseñó Job también alguna vez. Job 13:15 es una frase que me llama mucho la atención y la aprendí en estas circunstancias el año pasado. Job 13:15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es fuera de toda comprensión. Ojo, ya no estamos, al pareciera que no estamos hablando ya del Dios de gracia, del Dios de amor, ¿cierto? Pareciera que no estuviéramos hablando del Dios de misericordia, que perdona 1 y 2 y 5 y 15 veces lo mismo que hacemos cuando nadie nos ve, ¿cierto? Pareciera que no estuviéramos hablando de ese mismo Dios, pero estamos hablando del Dios real, el Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia nos rodea y para sanar nuestro corazón nos dice: silencio, no te quejes más, no hables más, no reniegues más, no le eches más la culpa al otro. Y además, no te eches más la culpa a ti mismo, no más. Silencio, escúchame a mí. Bueno es callar delante de la presencia de Jehová. Callar y esperar la salvación. Yo sé que es difícil, porque lo primero que hacemos, como ahorita lo comentábamos, es hacer. No. Pedro nos sigue diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No es mi tiempo, es el de Él. Él decidirá cuándo
las circunstancias se aplacan. Solo Él va a decidir hasta cuándo puedo yo pagar esa deuda que me tiene. ¿Hasta cuándo voy a ser sano de esa enfermedad? Solo Él sabe hasta cuándo mis hijos van a volver a la iglesia. Solo Él sabe hasta cuándo mi matrimonio volverá a ser igual. Humillaos bajo la poder, humillémonos. Y luego dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y cómo echo mi ansiedad sobre Él? Me humillo, y aunque me hayan partido los dientes, como dice Lamentaciones, yo doy gracias. Yo doy gracias. Aunque no parezca que me están tratando como hijo de Dios. Aunque pareciera que Dios no me oye, yo sigo dando gracias. Porque la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera a los Tesalonicenses 5:18. Por todo debemos dar gracias. Dar gracias a Dios es una actitud reverente, humilde, frente a Él en la prueba y en el fracaso. Nos mantiene firmes como el árbol del Salmo 1, que aunque hay sequía y aunque no hay nada en el desierto, el árbol mantiene sus hojas verdes y sus frutos intactos. Cuando los planes de Dios, cuando los planes propios fracasan, volvemos al plan de Dios. ¿Se acuerdan que el siguiente pasaje era Proverbios capítulo 3? Vamos a Proverbios capítulo 3, versículo 15. Versículo 5, perdón. 5. Algunas versiones dicen, fíate de Jehová. Otras versiones dicen, confía. ¿Cierto? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Fíate de Jehová. En términos económicos, de la economía me perdonarán porque yo no sé nada de economía, pero me llamaba la atención y ya les voy a decir por qué. En términos económicos, cuando voy a comprar algo, mi decisión cuesta, ¿cierto? Lo que yo decido adquirir vale, es dinero. ¿No? Por lo tanto, yo no puedo ir comprando por comprar. Pues si yo valoro mi dinero, que al mismo tiempo representa, pero no lo es, representa mi esfuerzo, y al mismo tiempo representa mi tiempo, y al mismo tiempo representa la vida que Dios me dio. Entonces yo no puedo, sí, no, claro, tenga, ¿no? Se supone. Pues el costo de la decisión realmente no es el dinero, es lo que dejamos de escoger. El costo de lo que escogemos es lo que dejamos de escoger. Ese es el costo de oportunidad. Lo que yo dejo, yo compro esto y me arriesgo a perder algo mejor. Eso es lo que nos está diciendo Proverbios. La invitación de Proverbios es: confíe en que la decisión de Dios, en lo que está escrito en su palabra, vale más de lo que usted por su cuenta puede hacer. Vaya, invierta fijamente, seguramente. Es renunciar a mi propia prudencia, el mismo pasaje lo dice. Debo reconocer que tendré mayor rentabilidad al decidir por la oportunidad que Dios me da. Una vez en oración, humillados, tengo que empezar a disponer. Algún predicador decía, debo poner mi vida, mis decisiones en el cuentakilómetros a cero. Los que tenemos moto sabemos, y de pronto hay alguien que también en el carro se puede hacer, cuando uno coloca en ceros el kilometraje.
es eso. Me devuelvo y digo, Señor, no hay nada por hacer. Lo mismo me pasó a mí cuando el Señor me dijo hace mucho tiempo, no entras a la universidad todavía. Eso me pegué una enojada. Yo ya les he contado esta historia. Pero el Señor me dijo, no se enoje, no se enoje. De gracias. Es reconocer lo que estoy viviendo vale más en Cristo Jesús que lo que yo vivo por mi cuenta. Cuando dice la Biblia, confía en Jehová de todo corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer es ver la situación dos veces. Así la veo yo, pero primero y de luego indagar cómo la ve Dios. De luego de dar gracias, lo que hago es, ¿y qué dice la Biblia de eso? No puedo pagar, ¿qué dice la Biblia que debo hacer? Es lo primero, reconócelo en todos sus caminos. Y la promesa es genial. Y Él hará derechas tus veredas. Él empezará a acomodar todo para que se vea, se dé cómo debe darse. Luego dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. El temor a Dios son en dos sentidos. Respetarlo, reverenciar su presencia y también temer, tener miedo, el físico miedo, porque eso es la raíz también de la palabra en hebreo, en este pasaje. Tener miedo, físico, pavor a las consecuencias que me pueden ocurrir si yo no hago lo que Dios me dice. Si yo no hago lo como Dios me está, como encuentro en la Biblia que me están diciendo, me va a doler. Y volvemos al costo de oportunidad. ¿Qué es más caro? ¿Cómo me va a salir? ¿Qué me va a salir más caro? ¿El castigo por no hacer lo que Dios me dijo? ¿O tomar la buena decisión de la inversión con Dios? Y finalmente, vamos a la perspectiva de Dios. Jeremías 29:11. Cuando yo le pregunté a Dios por qué todo salió mal, Él me dijo, es que tú no sabes nada. Y es así. Cuando hay un estrellón, el ejemplo es muy usado, cuando usted ve un estrellón, usted lo ve desde donde usted está. Y cuando hay un accidente de tránsito, vienen especialistas a determinar cómo fue, qué hizo el carro, o la moto, cómo fue en qué momento hizo el viraje, en qué momento aplicó el freno, en fin. Pero nosotros no sabemos nada de las circunstancias. Aplicando al caso de nuestra hermana gay, nos van a asaltar. Y uno dice, pero Dios mío, ¿y la protección de Dios? Sí, amén, ahí estaba. ¿Quiénes eran ellos? Solo Dios sabe. Eran asaltantes, por lo que el Señor le reveló a nuestra hermana gay. ¿Qué pasaba en sus vidas? ¿Qué pasó después de que ella pasó el incidente? ¿Quién atropelló al hermano que nos dio el testimonio? ¿Quién era la mujer vestida de negro que le dio la promesa? Hermanos, desnudos salimos del vientre y desnudos hemos de volver a Él. No sabemos absolutamente nada. Por ejemplo, por eso es que Dios dice, es que yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes. Ustedes no saben. Ustedes no saben. Y por eso es que cobra sentido Romanos 8:28. Solo los que aman a Dios entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien, porque nosotros no sabemos lo que nos sirve, lo que nos hace bien. No lo sabemos. Calla, dice el Señor. Yo sé y haré en tu vida
lo que necesitas y no lo que quieres. Eso significa, yo sé los planes que tengo para ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Él no nos está diciendo, si es que qué pecado, yo sé lo que usted necesita, yo lo que usted quiere, y lo quiere ya, entonces tenga. No. Son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Otras versiones dicen para darles un futuro y una esperanza. Otras versiones dicen un porvenir y un futuro, algo así. Bueno, es igual. Exacto. Eso actualmente, ¿cuál es ese futuro y esa esperanza? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Ese es nuestro futuro. Recordemos, hermanos, no estamos llamados a tener 5 o 6 casas, no estamos llamados a adornar una pared con títulos, no estamos llamados a tener, si lo podemos hacer, bendito sea Dios. Jeremías 29 es una carta que le escribe Jeremías, el profeta, a los cautivos en Babilonia. Y les dice, aquí donde ustedes están, empiecen a echar raíces, porque ¿sabe cuánto tiempo se van a demorar ustedes acá? 70 años, 3 generaciones. Acomódense y bien puedan, pero sepan que no va a ser para siempre. Entonces, Isaías nos dice, ¿para qué gastamos esfuerzo y energía y dinero y tiempo en lo que no nos sacia? Vuelve y juega. La buena obra es ser como Cristo, es pensar como Él, es ser y reflejarlo a Él a otros. Esa es la buena obra. Dios, cuando habla de obra, siempre en todos los pasajes, sea en hebreo o sea en griego y sea en cualquier pasaje que usted piense, medite, siempre obra se traduce a algo hecho a mano. Dios trabaja a mano. Dios trabaja a mano. Él es el artesano que aprieta, corta, estruja, golpea, tuerce. El artesano no trabaja sus materiales acariciándolos todo el tiempo, ¿sí? Mirándolos ahí tan bonito. No. Hijos mimados no hay para el Señor. Dios trabaja a mano. ¿Qué quiere decir que Él trabaja a mano? Aquí y ahora no puedo, ojalá pudiera, pero no podemos hablarle a cada hermano y decirle, mira, en esta prueba pasó esto. Tu plan fracasó por esto. No. Nadie le puede decir al otro hermano, mira, es que tú tuviste la culpa en eso, pecado, y tienes que ser más consciente la próxima vez. No. No podemos ser tan atrevidos. Porque la responsabilidad de lo que pasa en nuestra vida es nuestra delante de Dios. Y es solo Dios, el artesano, que como creador que es, hace en nosotros una obra única, con diseño exclusivo, hecho a mano, elaborado con técnicas absolutamente sobrenaturales, inentendibles, que yo por mucha corbata y que esté aquí le puedo explicar. No le puedo explicar. No le puedo decir qué pasa con sus planes, pero sí le puedo decir qué va a pasar, qué debemos hacer. Sí les quiero compartir qué podemos hacer cuando no pase, cuando todo salga mal. Para Dios no hay producciones en serie, no hay repeticiones. Lo que le sirve a la hermana no le sirve a la hermana. La promesa del hermano no aplica para el hermano de la misma forma y bajo las mismas circunstancias. Dios no produce obras en serie. Dios no tiene una fábrica
Él se toma su tiempo en cada uno de nuestros corazones para elaborar la obra más bella que podamos imaginar. Yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo sobre ustedes. Pensamientos de paz, de bien, de bienestar. Al final estaremos a salvo. Los planes pueden fracasar. El dinero puede no llegar. La comida puede faltar. La enfermedad nos puede ir secando. Los golpes nos pueden doler. Pero al final, Él se acordará de nosotros. Vamos a orar. Doy gracias a Dios por el amor manifestado en cada uno de ustedes. Vuelvo y lo digo. Mi hija Abigail, hemos sentido las oraciones de cada uno de ustedes. Estamos bien, gracias a Dios. Dificultades, sí, pero ¿han visto a la mamá de Abigail? Es una hermosura. ¿Sí? Dios se pulió con ella de una forma. Y la pancita es divina. Entonces, gracias por sus oraciones. Muchas gracias. Esperamos mi familia y yo servirles a ustedes en lo que ustedes dispongan. Mi esposa, mi hija y yo, mis padres, estamos también a disposición de servirnos los unos a los otros y alentarnos los unos a los otros. Padre, gracias Dios, porque ¿cómo no darte gracias? Nosotros no sabemos absolutamente nada. ¿Cómo está jugando, Señor, las circunstancias en nuestra vida? Cuando pregunté, Señor, cuando clamé, me hiciste saber que tú tienes el control, que absolutamente nada escapa y que aún usas nuestros pecados, nuestras incredulidades, nuestra rebeldía para bendecir más adelante, si logramos arrepentirnos, si nos das el don de la reconciliación. Señor, acuérdate de nosotros cuando nuestros planes fracasen. Perdónanos si los hemos empezado a hacer mal desde ahora. Ayúdanos, Señor, a corregir nuestros pasos. Ayúdanos a olvidarnos de nuestra propia prudencia. Ayúdanos, Señor, a dejar de calcular humanamente, de apoyarnos en otros, y ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra y lo que tú nos digas que debemos hacer. Si tú nos dices que debemos apoyarnos en un hermano, apoyarnos en otro, lo haremos. Si tú nos dices debes esperar, esperaremos. Nos humillamos bajo tu poderosa mano, sabiendo que esa mano poderosa está obrando tu perfecta voluntad en nuestra vida. En ti confía nuestro corazón, dice aquel salmo. Descansaremos en ti, Señor, mientras la vida nos dure, y aunque nuestro Creador nos matare, siendo exagerados, en Él seguiremos confiando, seguiremos esperando. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nada ni nadie las arrebatará de mi mano. Porque están en la mano de mi Padre, y mi Padre mayor es que todos. Y el Padre y Jesús, uno solo son en nuestro corazón y en nuestra vida. Te encomendamos a ti, Señor, nuestros proyectos. Aproveche ahí, hermanos, aprovechemos ahí, entreguemos eso que queremos hacer,
eso que queremos que suceda en nuestra familia, en nuestros hermanos, en sus hijos, en su familia, en su trabajo, en sus estudios. Dios conoce. Alineémonos a su voluntad y no a la nuestra. Dejemos de hacer lo mismo que no nos está funcionando. Callemos de quejarnos, de lamentarnos, de amargarnos a nosotros mismos. Empecemos a dar gracias por todo, por todo. Llénanos, Dios, de tu Espíritu Santo. Embriáganos con el poder de tu Espíritu Santo, para así entender tu voluntad, para cantar salmos, himnos y cánticos espirituales que nos permitan renovar nuestro entendimiento y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, Señor, límpianos, limpia nuestra familia, limpia nuestra ciudad, limpia nuestro país, Señor. Seguimos clamando por nuestros gobernantes, por las decisiones que se toman, por los hermanos cristianos que representarán a la iglesia, que la representen como debe ser, porque son proyectos macros, son planes y proyectos en la vida pública que buscan la administración de toda una sociedad. En tus manos, Señor, están esos planes y esos proyectos. En tus manos está esta Colombia. En tus manos está nuestra familia. En tus manos nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sencillamente, Señor, gracias. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.